Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si hoy sea que te encuentras conmigo, bienvenido una vez más al canal del Funky Cool, de la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Se acerca la Eurocopa, se acerca la Copa América, sendos torneos continentales, donde obviamente el Barça tiene bastantes jugadores participando en estos torneos. Así que, señores, importante tener en cuenta que pueden haber lesiones. Y para hablar de las lesiones, justamente hay que hablar de un caso curioso, ¿no? Que es el de Frenkie de Jong. Señores, Frenkie de Jong va a ir a jugar con la selección de Países Bajos, Holanda. La selección neerlandesa lo necesita y Ronald Koeman así se lo hizo saber a Frenkie de Jong. ¿Cuál es el problema, señores? Que Frenkie de Jong arrastra su lesión de tobillo. Y digo que arrastra porque él mismo en una entrevista ha revelado pues que está arriesgándose al ir a la Eurocopa, pero que no le importa porque él siente que tiene que ayudar a su equipo. Y yo me pregunto, aquí es donde yo creo que los clubes, lamentablemente, para bien o para mal, deberían tener cierto poder de decisión, porque quien paga al final el salario más grande es el Barcelona. Sin embargo, no vamos a entrar de lleno en ese tema porque tendríamos que quedarnos muchísimo tiempo. Importante, señores, Frenkie le ha comunicado a la prensa en una entrevista ahí en el campo de concentración, ¿no? de la selección neerlandesa, que él considera que su lesión no va a ser crónica y que no va a haber ningún tipo de problema para que él pueda participar en la Eurocopa y sabe que nada malo le va a ocurrir. Bueno, eso es lo que dice Frenkie. Otra cosa es lo que sucede en el campo. Lo cierto es que a mí me da cierto temor de que termine por destruirse ese tobillo y la recuperación sea mucho más larga y no podamos contar con Frenkie de Jong al inicio de temporada. Yo estoy suponiendo que Hansi Flick, al encontrárselo en la Ciudad Deportiva, recordemos que cuando Hansi Flick fue presentado por el Barça, una de las fotografías que más llamó la atención fue su conversación, ¿no? Con Frenkie, así como también con Valde, se encontró con Julián Araujo, etcétera, etcétera. Pues yo asumo que Hansi Flick cuenta con Frenkie de Jong y que me imagino habrán conversado, ¿no? Sobre cómo va la recuperación de ese tobillo de Frenkie de Jong. Ahora, si rememoramos un poco, esta lesión de tobillo de Frenkie de Jong lamentablemente ha sido una lesión que lo ha aquejado todo este año, toda esta temporada. Y esa lesión comienza, y aquí tengo el historial de lesiones, lo puedes buscar en transfermarket.com. Esa lesión comienza, señores, fíjense, en el año 2023, esguince de tobillo, señores, y fue el 24 de septiembre. Y a partir de ese esguince de tobillo, Frenkie de Jong estuvo 61 días parados y se perdió 10 partidos. Frenkie de Jong regresa ya en el año 2024 y vuelve a recaer de una lesión de tobillo. Una cuestión fortuita, fue una caída. Él había saltado a disputar un balón, cayó, pisó mal, se le dobló y quedó mal. Y en ese momento se perdió 35 días, 4 partidos. Eso fue el 4 de marzo. Y fíjense esto, imagínense esto. Frenkie de Jong, un mes después, apenas, miren esto, un mes después, termina lesionándose otra vez el tobillo. En aquel choque fortuito también con Valverde cuando fue a disputar un balón. Se le dobló claramente el tobillo, eso lo podemos ver en una de estas fotografías que yo tengo por acá. Y se perdió pues ya el resto de la temporada. Entonces, lamentablemente, aunque Frenkie insista que no va a ser una lesión crónica, a mí me sigue preocupando eso. Porque justamente en la entrevista que salía en el Sport, le preguntaban a un osteópata y decía que bueno, que ese tipo de tejidos evidentemente tardan en cicatrizar y que si no cicatrizan bien son, son riesgosos porque se pueden volver a lesionar y así sucesivamente. Recordemos, por ejemplo, que alguien que ha sufrido lesiones constantes ha sido Pedri, por ejemplo, después de que lo jugó todo en aquella temporada. Entonces, yo sí que estoy preocupado porque Frenkie de Jong vaya a jugar en la Eurocopa y estoy convencido de que va a ser pieza fundamental para Ronald Koeman, que ya lo tuvo en el Barça y que lo utilizó muchísimo. Y de hecho, me atrevería a decir que uno de los mejores Frenkies que vimos fue con Ronald Koeman, cuando se le ocurrió este invento de ponerlo de central, porque Frenkie tiene mucho recorrido. Entonces, a mí sí me preocupa que Frenkie vaya a jugar la Eurocopa. Yo lo lamento, insisto, entiendo que los jugadores tengan que representar a su selección nacional, pero también entiendo que
los jugadores son dueños, ¿no? De decidir o no. Entiendo también que si una federación te convoca, ciertas reglas aplicarán. Capaz no te puedes negar o quizás te puedes negar porque estás en una recuperación. Yo creo que este es el caso de Frenkie de Jong. Porque, insisto, recuérdense cuando Araujo se perdió el Mundial después de esa lesión que tuvo en un partido con Uruguay preparatorio y dijo no voy al mundial porque me tengo que operar. Y así fue. Y Araujo se perdió el mundial. Frenkie todavía es joven. Yo creo que le quedarían varias competencias continentales, unas dos o tres inclusive, contando, o sea, dos mundiales, dos Eurocopas, etcétera. Pero bueno, el señor Frenkie de Jong ha decidido arriesgar, ha decidido ir a la Eurocopa. Veremos qué sucede. Ojalá que no, bueno, que no se vuelva a lesionar el tobillo, porque, insisto, viene de ese esguince del año 2023 en septiembre, luego recayó en marzo y luego volvió a recaer en abril. Entonces ya son tres lesiones en el mismo sitio. Y las últimas dos fueron fortuitas, fue que cayó y apoyó mal. Y señores, yo no sé ustedes, pero yo me he esguinzado el tobillo. Y esa lesión es bien tediosa. Y si no haces fisioterapia, no vas a quedar bien. Y cuando hablamos de fisioterapia, lamentablemente los tiempos son de 3 a 6 meses. Parado, en el dique seco completamente. Yo entiendo que puedas acelerar los tiempos y capaz el cuerpo médico del Barça, bueno, tiene otro tipo de tecnología, pero para los mortales te dicen, oye, si vas a volver a hacer deporte, espérate al menos 3 meses y no es que vas a volver directo al campo, sino que empieza a ganar confianza primero porque la lesión es mental también, señores. Es importante recalcar esto. Tú te tienes que sentir seguro con ese tobillo, apoyarlo, apoyar el pie y tienes que ir seguro de ir al choque porque eso también influye. Si tú vas con el pie muy suave, evidentemente te lo van a talar y te lo van a lesionar otra vez. Y yo creo que eso fue lo que sucedió la última cuando tuvo ese choque fortuito con Valverde. Así que bueno, Fonque amigos, lo dejo por acá, se los dejo a la reflexión. A mí no me gusta que Frenkie vaya a la Eurocopa, pero toca rezar, señores, toca rezar para que todo salga bien. No solamente para Frenkie, que sabemos que ya está afectado por una lesión, sino evidentemente los otros jugadores del Fútbol Club Barcelona que va a representar a sus distintas naciones en este verano que va a estar lleno de fútbol. Así que lo dejamos por acá, Fonque amigos. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal. La meta es llegar a los 1550 suscriptores. Cada vez estamos más cerca. Obviamente un fuerte like a este video si te gusta y en la caja de comentarios lo que tú quieras decirme con respecto a Frenkie de Jong y otros jugadores. Nos vemos, será hasta la próxima. Chao.